Alumnos EAR Chile, en esta clase estudiaremos la formación de compuestos. Siempre se ha dicho que la unidad más pequeña de la materia es el átomo. Pero esto es realmente así. Los átomos están formados por partículas, protones, electrones, neutrones. Protones positivos, electrones negativos, neutrones neutros. Y a su vez los protones, las partículas, están formadas de quarks. Partículas aún más pequeñas y diminutas. Las moléculas forman macromoléculas, y cuando tenemos muchas macromoléculas ya podemos ver por fin un pequeño granito de materia. Estas son cosas muy pequeñas. Ahora, recordando el átomo, tenemos el modelo de Bohr, el modelo más sencillo para poder estudiar el átomo, en que en su interior he dibujado dos protones, P+ y P+, y un neutrón, N. Esos dos tipos de partículas constituyen el núcleo del átomo y por fuera orbitando un electrón. Los tamaños comparativos de esto, para hacerse una idea del átomo, imaginen una catedral y en el medio de ella flotando una pelusa, una mota de algo. La distancia de esa pelusa a las paredes de la catedral es como la distancia que hay del núcleo al electrón. Es decir, el átomo es como algo vacío, realmente. Bueno, podemos hacer una contabilidad de sus partículas. Protones hay 2, electrones hay 1, neutrones hay 1. El número A, el número másico, corresponde a la suma de los protones más los neutrones. En este caso, 2 más 1, 3. Y el número atómico, Z, corresponde a la cantidad de protones. En este caso, 2. Observamos lo siguiente. Cuando la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, decimos que el átomo está neutro. Es decir, una carga positiva anula a otra carga negativa y resulta algo neutro. En este caso, la cantidad de protones es mayor que la cantidad de electrones. Por lo tanto, es un átomo cargado eléctricamente y de manera positiva. Se llama un ion, específicamente catión, carga positiva. Pero no deja de ser un átomo. Y cuando tenemos la cantidad de protón menor que la cantidad de electrones, entonces tendremos un átomo pero con carga negativa, es decir, un anión. Ahora, pregunta, ¿todos los átomos, hay un solo tipo de átomo o hay varios tipos de átomos? Bueno, la verdad que las características de cada átomo va a depender de su núcleo, es decir, de la cantidad de protones y neutrones que tenga. Cada átomo tiene sus propias características solo
porque tiene distinta cantidad de protones en su núcleo. De ahí que se confeccionó la tabla periódica y se distinguió un átomo de otro átomo y se les puso un nombre con un símbolo. Por ejemplo, al hidrógeno, el primero, H. El hidrógeno es el elemento más simple porque consta de un protón y un electrón. Es el elemento más abundante en la naturaleza. Es el elemento con que están hechas las estrellas. Son estrellas de hidrógeno. Después viene el helio, que una vez que se consume el hidrógeno en las estrellas, ese se transforma en helio y después se empieza a consumir ese helio también, etcétera. En la naturaleza entonces el más abundante es el hidrógeno y se ordenó esta tabla periódica de manera de que el número atómico fuera ascendente, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, y así sucesivamente. Las filas que observamos en la tabla periódica, que son 7 en esta disposición, esta fila, por ejemplo, se les llama periodos. Periodo. Y aparte de estos elementos hay dos filas más aquí, llamadas lantánidos y actínidos. Pero si nosotros observamos los elementos de arriba hacia abajo, se llaman grupos o familias. Son elementos que tienen propiedades químicas parecidas. Grupos o familias, las columnas. En general, los elementos en la tabla periódica se simbolizan así. Al medio de cada uno de estos cuadraditos está el símbolo, en este caso puse el magnesio. Abajo puse su masa atómica y aquí arriba a la izquierda puse su número atómico. Esto no siempre es así, ¿eh? A veces esto tiene órdenes cambiados y aparecen más información en cada recuadro. En realidad depende de quien publica la tabla periódica. Por eso hay que estar atento cuál va a ser la notación que se ocupe en la tabla periódica que tienen ustedes en sus manos. Si no tienen una tabla periódica, les sugiero que vayan imprimiendo una o adquiriendo una en el comercio. Es muy importante en química contar con nuestra propia tabla periódica. Se usa mucho. Ahora, estos átomos, estamos hablando de esto porque los átomos constituyen a la materia. Estos átomos que cuentan también con electrones orbitando, distribuyen a sus electrones de acuerdo a sus distintas capas o niveles de energía, lo que se llaman orbitales. Los átomos realmente no son tan simples como el modelo de Bohr, sino que están mejor representados por otra teoría, por el modelo de Schrödinger, el cual está basado en la mecánica cuántica. Les sugiero investigar sobre el modelo mecánico cuántico del átomo. La realidad indica que el átomo entonces no es tan simple como este modelo, sino que la teoría mecánico cuántica explica mejor el comportamiento de la materia. Y los electrones se encuentran distribuidos en el interior del átomo de acuerdo a sus orbitales, que pueden ser S, P, D o F. Es decir, aquí hay ciertos niveles de energía
En ese orbital caben 2 electrones. En el orbital P caben 6 electrones. En el orbital D caben 10. En el F caben 14. Estos orbitales hay que imaginarlos como zonas aquí, zonas invisibles, zonas probables en donde pueda estar ese electrón. Y algunos orbitales de estos estarán vacíos. Para construir la configuración electrónica, es decir, cómo están ubicados los electrones de un átomo, usamos el diagrama de Mueller, o conocido como la culebrita. Por ejemplo, vamos a ver la configuración electrónica de un átomo neutro de nitrógeno. Bueno, lo primero que pensamos que es un átomo neutro. Z igual 7 va a significar que tiene 7 protones. Pero yo quiero construir la configuración electrónica, necesito los electrones. Como hablamos, si el átomo es neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Por lo tanto, este átomo de nitrógeno también tendrá 7 electrones. 7 electrones. Ahora que sabemos la cantidad de electrones, seguimos el diagrama de Mueller. Así. 1s. 1s. En el orbital s pueden caber 2 electrones. Entonces de los 7 pongo 2. Sigo 2s. 2s. De los 7 electrones pongo 2 aquí y ya llevo 4. Me quedan 3 electrones más que ubicar. Después sigo aquí 2p. En el orbital P dije que cabían 6 electrones y solo quedan 3. Así que los 3 caen aquí, pero el P no quedó completamente lleno. De esa manera muy simple construimos la configuración electrónica del nitrógeno. Vamos a estudiar qué significa esto, por ejemplo. S1 grande significa nivel de energía 1. La letra S significa orbital tipo S. Y ese 2 pequeño que está arriba es que hay 2 electrones en el orbital tipo S en el nivel de energía 1. Y así sucesivamente. El último nivel de energía aquí, último nivel de energía, último nivel de energía es 2. Es 2. Y vamos a estudiar ese último nivel de energía de este átomo de nitrógeno. Es el nivel de energía 2. Ahí hay 2 orbitales, S y P. Orbital S y P. El orbital P tiene 3 suborbitales. Es decir, el orbital P podemos dividirlo en 3. Habitualmente se le llama PX, PI y PZ. Recuerden que toda esta teoría que estoy hablando es la mecánica cuántica, que es el modelo que explica muy bien el comportamiento atómico. Ahora aquí observamos
que en el orbital 2s hay 2 electrones. Los electrones se ubican en los orbitales de manera tal que uno gire hacia la derecha, se representa con una flecha hacia arriba, y el otro gire hacia la izquierda, se representa con una flecha hacia abajo. Y en el orbital P tengo que ubicar 3 electrones. Los electrones ocupan los orbitales de menor a mayor energía y, mientras puedan, de manera separada. Esto se hace una analogía con las personas que van en un bus. Las personas en un bus prefieren sentarse solas a sentarse al lado de alguien. Entonces, estos 3, entra primero uno ahí, el otro no se pone al lado de ese, sino acá, y el tercero se pone acá. Esa es la manera de entender el último nivel de energía, en que en total hay 5 electrones, 5, 2 apareados en el orbital tipo S, y estos 3 están desapareados en el orbital P. Pongamos en resumen, recuerden que estamos estudiando el último nivel de energía. Apareados, o sea, de a pares, hay 2. Y desapareados, hay 3. En total, si nosotros sumamos los electrones de último nivel de energía más los electrones que hayan en algún nivel no completo, esos se llaman los electrones de valencia. Electrones de valencia. 2 más 3, 5. Es decir, el átomo de nitrógeno en sus capas más externas tiene 5 electrones. ¿Por qué son importantes los electrones de valencia? Porque eso va a permitir a un átomo unirse con otros átomos para formar moléculas, es decir, la materia. Con esta información nosotros podemos saber varias cosas. Podemos saber que el nitrógeno, ¿dónde va a estar ubicado en la tabla periódica? Como el nivel de energía es 2, el nitrógeno va a estar en el periodo 2 de la tabla periódica. Periodo 2. Y como es un elemento representativo no metálico, a 5 le sumamos 10 para hallar el grupo o familia. 5 más 10, 15. Entonces nosotros contamos grupo 1, 2, 3, 4, 5, hay hasta el 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el grupo 15 va a estar el nitrógeno. Es decir, con la configuración electrónica yo puedo saber el periodo y el grupo y puedo ubicar al nitrógeno en su lugar correspondiente. ¿Qué otra cosa, qué otra información nos da la configuración electrónica? Puedo hacer la estructura de Lewis. Estructura de Lewis. La estructura de Lewis es esto mismo, pero en forma de dibujo. Pongo la letra del nitrógeno, que es N, y tengo que poner 5 puntitos, porque 5 son los electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la estructura de Lewis. Observamos que hay 2 apareados
y 3 desapareados. Anote el siguiente ejercicio en sus apuntes. Escriba la configuración electrónica y hallar estas mismas cosas que vimos para un elemento con z igual a 11 y hacer lo mismo para otro con un z igual a 23. Como dijimos, los electrones de valencia son muy importantes porque nos explican cómo y por qué los átomos pueden unirse unos con otros, enlazarse. Explican, por ejemplo, enlaces de tipo iónico y covalente. Los átomos se enlazan formando, recuerden, las moléculas. El enlace iónico podemos pensarlo como aquellas sustancias que cuando se descomponen forman iones. Ese tipo de sustancias como la sal, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, todas esas, un metal del grupo 1,2 con un no metal de acá, esos generalmente forman enlaces iónicos. Los del grupo 1,2 forman cationes, y los del 16 y 17 forman aniones. Entonces cuando ellos se juntan mediante un enlace iónico, es decir, por fuerzas electrostáticas. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el NaCl, esta es la sal de mesa, la que nosotros comemos en los alimentos. El sodio tiene un Z de 11 y el cloro un Z de 17. Ustedes deberían hacer la configuración electrónica para el sodio y el cloro y de esa manera poder determinar la estructura de Lewis de ambos por separado. Ponga pausa en el video y hágalo. Bueno, espero que hayan llegado a esto. El sodio va con un solo puntito y el cloro va con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 apareados y 1 desapareado. De manera tal que cuando el sodio y el cloro se unen, recuerden que este es positivo y este negativo, se unen usando ese electrón por su polaridad, NaCl. Podemos decir más con menos. Y tenemos también el enlace de tipo covalente. En el enlace covalente, a diferencia del enlace iónico, se comparten electrones de valencia. Ya no es por fuerza eléctrica la unión, sino por compartir electrones. Por ejemplo, enlaces covalentes, tenemos el hidrógeno unido con sí mismo, o sea, con otro hidrógeno, perdón. Se anota así: H, su electrón de valencia se pega con otro electrón de valencia, así. En general esto lo anotamos con una rayita, con un enlace simple. Al ver esa rayita, ustedes deben pensar que hay un electrón aportado por ese y hay otro electrón aportado por este. Es un enlace covalente. Pero podemos tener
un enlace doble. Oxígeno con oxígeno genera un enlace doble. En cada una de esas rayitas hay dos electrones compartidos, S y S y S y S. Y tenemos también la molécula de nitrógeno, y aquí tenemos triple enlace. ¿Qué tipo de enlace ocurre en el óxido de litio? ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál es la fórmula del óxido de litio? Vamos a anotar las siguientes preguntas en sus apuntes. ¿Cómo sería el enlace covalente cloro con cloro? Simple, doble, triple, ¿cómo sería? Note la siguiente pregunta. Investigue propiedades físicas y químicas de los compuestos iónicos y de los compuestos covalentes, y de ejemplos de compuestos iónicos y compuestos covalentes. He anexado a esta clase un material complementario y una guía de ejercicios. Les sugiero que vayan trabajando en estos temas y nos veremos en otro video.